Como ya comentamos cuando hablamos de la vida de Descartes, Descartes es un filósofo que vive a lo largo del siglo XVII y siempre que emprendemos el estudio, aunque sea resumido, de la filosofía de un pensador, conviene situarlo históricamente en la época en la que él vive. Y entonces pues debemos saber que Descartes desarrolla su trabajo a lo largo del siglo XVII y el siglo XVII se caracteriza fundamentalmente por ser un siglo de crisis intelectual. ¿Por qué? Bueno, pues ya desde mucho tiempo antes, los ideales del medievo, de la Edad Media, habían empezado a ser criticados. Tal vez podemos mencionar aquí la figura de Guillermo de Ockham. El pensamiento de Guillermo de Ockham supuso una primera contestación clara contra la escolástica y en concreto contra la filosofía de Tomás de Aquino. Pensad por un momento que lo que Ockham lleva a cabo es prácticamente una revolución filosófica. No es de extrañar que tuviera tantos enemigos como tenía. El pensamiento de Ockham creo que puede ser calificado sin caer en una exageración de antimetafísico. Y cuando digo antimetafísico, pues, quiero decir que, bueno, pues de alguna manera Ockham con su famosa navaja se encarga de cortar o de criticar conceptos típicos y propios de la metafísica, como pueden ser sustancia, materia, forma, intelecto agente. Sin ir más lejos, en este contexto podemos tener en cuenta que para Platón las ideas que representaban pues, lo común a los individuos de la misma especie, pues, eran la verdadera realidad, estaban situadas en el mundo inteligible y eran la verdadera realidad. Este mundo era una copia del mundo de las ideas. Para Ockham, lo universal empieza a ser catalogado de una manera absolutamente diferente. Para Ockham los universales son signos lingüísticos. En cierto modo podríamos decir que Ockham casi deja de hacer metafísica y es un poco el iniciador de la tradición analítica, un poco de lo que es la filosofía del lenguaje. Así pues, Ockham un poco primera figura histórica, primer punto de referencia como contestación a los ideales de la Edad Media, en cierto modo. Con Ockham es como si la historia empezase a girar un poquito. Eso se confirma con el Renacimiento. ¿Qué pasa en el Renacimiento? Bueno, pues el Renacimiento, ahí tenéis el humanismo renacentista claramente con el antropocentrismo. Ya no estamos en una época teocéntrica, ya no es Dios el centro del universo, empieza a ser el hombre. Y bueno, es cierto que en el Renacimiento se da un gusto, un afán por el mundo clásico, por el mundo griego, y se lee a los filósofos griegos. Es así. Pero se los lee de otra manera. Cuando los renacentistas leen a los filósofos griegos, ya no lo hacen para interpretarlos al servicio de la fe religiosa y en concreto de la fe cristiana. Es decir, los platónicos del Renacimiento no son como San Agustín, los aristotélicos no son como Tomás de Aquino. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Además pasa algo que es fundamental. En el siglo XVI la crítica a la física de Aristóteles, al planteamiento aristotélico tolemaico, ya es muy claro, sobre todo con la figura de Copérnico. Se empieza a considerar que la Tierra no está en el centro del universo, que es el Sol el que está en el centro de lo que entonces se pensaba el universo, y eso es un camino que ya no va a parar, va a continuar con Galileo, con Kepler, con Newton, y cuando ocurre eso, cuando la física de Aristóteles empieza a venirse abajo, se produce un cambio de paradigma. ¿Qué es un cambio de paradigma? Un cambio de paradigma quiere decir que la forma de entender la ciencia que había sido válida, que había estado vigente durante un montón de siglos, de repente se viene abajo. Bueno, cuando eso ocurre, ¿qué pasa? Bueno, pues es lógico, cuando todo el mundo cree que algo que estaba bien y que era correcto, de repente ya no sirve, pues lo que ocurre es que hay una época de crisis intelectual, de escepticismo de alguna manera. La gente pues no sabe muy bien por dónde tirar. El siglo XVII está recogiendo un poco esa crisis o ese cambio de paradigma que se ha producido, pero claro, el escepticismo, el quedarse en la duda, en el no saber, no es nunca una solución satisfactoria. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues lo que quiere decir es que va a haber muchos espíritus filosóficos emprendedores en esta época. Si el paradigma que teníamos se ha venido abajo, pues no nos queda más remedio que o nos quedamos en el escepticismo y en la duda y no avanzamos, o intentamos reconstruir un nuevo paradigma, un nuevo modelo de conocimiento. Pero para reconstruir un nuevo modelo de conocimiento tenemos que tener una manera de hacer las cosas, un camino, una forma de trabajar. Y por eso, en el siglo XVII, cobra tanta importancia el método.
Método que vemos como punto de referencia pues, en pensadores como puede ser pues Galileo, por supuesto Descartes y otros muchos. Así pues, ¿por qué el método es importante en esta época? Pues el método es muy importante en esta época porque hay un cambio de paradigma y si queremos empezar a reconstruir el edificio intelectual tenemos que hacerlo de alguna manera, utilizando un camino, y eso es lo que es el método. El método es un camino, una forma de trabajar en busca del conocimiento. Si además estamos situando un poco históricamente la figura de Descartes, tenéis que tener en cuenta que bueno, la razón ni mucho menos que ahora está vigente, no tiene nada que ver con la razón de la Edad Media. La razón de la Edad Media era una razón supeditada, subordinada a la fe, era una sierva en ese sentido y tenía que trabajar para ella, para la fe. Ahora la razón está ganando y conquistando prácticamente ya el hecho de su autonomía. Estamos en un momento en el que la razón empieza a no depender de nada ni de nadie, es autónoma. Es como si la razón fuera pues un joven, por así decir, y pensar que estamos en el siglo XVII, pues es como si tuviera 17 años. La razón está a punto de ser mayor de edad. ¿Cuándo la razón se convierte en mayor de edad? Bueno, pues tal vez se convierta en mayor de edad definitiva y absolutamente en el siglo XVIII. 18 años, utilizando ese ejemplo, la razón se convierte en mayor de edad en la Ilustración, el siglo de las luces, el siglo de la diosa razón. Pero bueno, nosotros estamos en el siglo XVII, la razón evidentemente ya empieza a ser autónoma, y bueno, pues eso de alguna forma nos hace ver que la ruptura con el planteamiento y con la filosofía de siglos anteriores es muy claro. Siempre se ha dicho que el siglo XVII y fundamentalmente esta época de la modernidad está muy interesada en el problema del conocimiento. Fijaros, por ejemplo, dos filosofías de la época muy claras y muy nítidas, que son el empirismo y el racionalismo. Las dos tienen un problema común, claro, prioritario, que es el problema del conocimiento. Ahora, lo que sí tendríamos que tener claro es que el problema del conocimiento no es el único que se plantea lógicamente en la filosofía de Descartes, ni del racionalismo, ni siquiera del empirismo. Es un problema fundamental, es un problema muy importante, pero no el único. Por supuesto que estarán presentes otras muchas cuestiones de la reflexión filosófica, pues como por ejemplo la ordenación de la vida, de la sociedad, en definitiva, problemas típicos de lo que es la filosofía. Bueno, pues un poco con este primer planteamiento me gustaría dejar claro la situación histórica en la que había Descartes. Además, por si fuera poco, pensad que el siglo XVII es un siglo complicado desde el punto de vista político. Está la guerra de los 30 años, que es una guerra que empezó por cuestiones religiosas y al final se convirtió en una lucha por el poder político en Europa. Todo esto hace que, en fin, sea una época difícil. Pensad que a nivel pues, cultural estamos en lo que es el barroco. El hombre, de alguna manera, manifiesta esas dudas, ese miedo, la representación, por ejemplo, de la muerte, de la fugacidad de la vida es algo constante, se ve con claridad en el arte, incluso en el hecho de que sea muy recargado, es una forma según la cual, o mediante la cual el hombre intenta aferrarse desesperadamente a la vida, porque sabe que la vida es corta, fugaz, la muerte llega demasiado rápido. Os he comentado el tema del escepticismo, y cuando hay un cambio de paradigma, pues resulta que lo que pensábamos que era válido ahora ya no lo es, y tras muchos siglos de tenerlo vigente nos quedamos como desorientados. Eso se ve también, por ejemplo, en la literatura. Pensad en Calderón de la Barca, la vida es sueño. La vida es sueño, tal vez estamos seguros de que es de alguna forma y realmente no es como nosotros pensamos que es. En definitiva, inseguridad, miedo, fugacidad de la vida, desorientación. Estamos en ese ambiente, estamos en ese contexto. Repito, ante la desorientación, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos en ella o intentamos salir adelante? Esa es la labor que va a intentar llevar a cabo Descartes. Vamos a salir adelante. ¿Cómo vamos a salir adelante? Pues empezando a reconstruir el edificio intelectual. Esto es como una especie de edificio viejo que se nos ha caído, ¿no? Pues si se nos ha caído, tenemos que reconstruir otro. Y para reconstruir otro hay que tener planos, hay que tener formas y caminos. ¿Vale? Y eso es, como os he dicho, el método. Por eso el método es tan importante en la filosofía de Descartes.